Bueno, conocimos el detalle de la encuesta de IMARC, también estábamos conversando sobre el conflicto de Aysén, mucho en la agenda política para conversar esta mañana con el alcalde de Puente Alto y vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Bueno, ahí lo veíamos, 3 ministros, la intendenta, el subsecretario Alvarado, ya vamos para el mes de crisis en la 11ª región del país y el avance es cero. ¿Qué pasa? Si yo tuviera la solución no estaría aquí, pero por lo menos creo tener algunas ideas. Tú planteaste al principio el tema de la encuesta, ¿no es cierto? Y cuando uno ve las noticias y ve muchas cosas de las que están pasando en el desarrollo de nuestro país, que las cosas están funcionando, que hay crecimiento, empleo, etcétera, y por otro lado ve un rechazo alto, poca aprobación, uno dice algo está pasando, y algo está pasando porque hay muchos errores políticos. Y ahí uno tiene que empezar a pensar, digamos, cómo anticiparse a las crisis y además cómo enfrentarlas. Y hay un montón de crisis que van a ir naciendo porque la gente tiene mucho más esperanza, ve que el país está desarrollándose. Y bueno, dice, bueno, ahora que estamos bien puedo exigir, ¿ya? En el caso de Aysén, mi crítica, y yo quiero ser súper claro, porque yo quiero apoyar al gobierno, fue una crítica política. Una crisis como esta que se estaba viendo, primero había que anticiparla, por ahí lo filtraron que lo sabían, y segundo, había que cortar el queque el primero o el segundo día, digamos. ¿Cómo? A ver, mira, aquí se ha hablado de muchas leyes, seguridad, etcétera, etcétera. Yo diferencio, primero, en que cuando hay un conflicto, en los primeros 1, 2 o 3 días, se pueden actuar mucho más rápido y empoderar, en ese caso, a la intendenta con fuerza, porque hoy día como que se mandan un ministro, otro. En el caso de hoy día, yo personalmente, si fuera presidente, empoderaría al señor Alvarado y me sentaría a la mesa, pondría las propuestas y bueno, si en un par de horas la gente no reacciona, ahí aplicamos cosas más duras, pero en el fondo tú no puedes decir voy a ponerme en la dura después de 15 días que la gente tiene las calles tomadas. Acuérdense cuando el presidente Lagos tuvo el problema con los micreros, lo hizo el primero o el segundo día. Si lo he hecho 15 días después, aquí queda la grande. Entonces, ¿alcalde? ¿Qué planteo? Planteo de que se han visto y se saben que existen un montón de crisis que no son culpa de este gobierno. Los guetos de pobreza, que en algún minuto van a saltar. La salud, Arica, hay un montón de regiones que tienen problemas históricos y que hoy día, ¿no es cierto?, ven que un gobierno como este puede solucionárselo. ¿Por qué no nos anticipamos? ¿Por qué no en el fondo usamos el arte de gobernar, la política? No es solo tener las cosas ¿Y por qué bien. no? Usted es parte de las filas del gobierno. Pero yo no trabajo en el gobierno. No, pero es parte A mí del nadie me ha partido gustado. gobierno. Por supuesto, a mí me hubiera gustado, digamos, y por eso lo estoy diciendo, mi crítica es política. Yo creo que hoy día el gobierno, y estoy seguro que las medidas que va a plantear el gobierno deben ser mucho mejores las que jamás se ha imaginado o que ha tenido Aysén. Pero cuando tú dejas, porque no prevés, no tienes una estrategia clara, un método claro. Improvisación, torpeza, falta de información, ¿qué pasa? Bueno, experiencia política más que eso. Falta experiencia política. Alcalde, usted dice el escenario ideal obviamente es prevenir este tipo de situaciones que no se lleguen a dar. Cuando ya se dan, por lo que leo de sus palabras, usted dice reaccionar rápidamente. Pero ¿reaccionar de qué manera? ¿Cómo debió hacerlo el gobierno? ¿Reaccionar desde el primer día con mano dura, diciendo que va a aplicar la ley de seguridad del Estado? ¿O de una manera más conciliadora y solucionar este problema sentándose a la mesa y entregando y cediendo las demandas que se le están pidiendo? Más que cediendo, porque ceder no hay que estudiarlo, hay que ser responsable. Yo creo, por ejemplo, que lo que hizo el ministro Álvarez fue un error inmenso. Fue a la zona, se crean expectativas, se sienta en la mesa, dice aquí tengo las medidas, pero unas muestras hasta que ustedes no levanten el bloqueo y me voy. Eso es echarle encina a un fuego. Si hubiera hecho lo mismo, hubiera dicho, mira, aquí yo me quedo en la mesa, conversemos, aquí están las medidas, y nadie reacciona, ahí tú puedes aplicar las medidas, si en el fondo el gobierno tiene que mantener y restablecer el orden público. Además que hoy día está pasando algo que es re complicado, yo creo que los dos están en jaque, el gobierno y los dirigentes, porque yo he hablado con gente de allá y la gente se está empezando a molestar, porque quiere que sus niños vayan al colegio, porque quieren ir al supermercado a comprar verdura, entonces en el fondo pueden empezar a perder el apoyo ciudadano que lo lograron un 100%. ¿No puede ser parte de una estrategia eso? Yo creo que no es estrategia. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer, si yo tuviera las herramientas, yo empoderaría a Alvarado que está allá y que lo ha hecho bien. Y veo que tiene bastante más experiencia que Y el a ministro estas Álvarez. alturas, ¿qué hay que hacer? ¿Pedir efectivamente, como lo está haciendo el gobierno, el desbloqueo total de las calles y amenazar con esta posible Yo lo haría en ley de seguridad del Estado? ¿O ahora no, sentarse como está, con las señales que yo están? me sentaría como está. Esta es mi opinión, no es de Renovación Nacional, es mi opinión.
yo, Manuel José Aldón, alcalde de Puente Alto, mi pedido sería, Alvarado se debería sentar ahora con las propuestas. Sin exigir el desbloqueo total de las sin calles exigir y todo lo por que un par exige de el horas. Y, a ver, si aquí hay que tratar de sacar la paja del trigo, ¿ok? Entonces, en el fondo, si las propuestas son buenas, que estoy seguro, porque este gobierno técnicamente es muy bueno, presenta estas propuestas, la propia comunidad y todos van a hacer que el bloqueo se acabe. Otra cosa es que vengan etapas futuras, la negociación, pero en el minuto, cuando tú has dejado que esta cuestión dure 20 días, no podéis llegar y decir, ¿sabéis qué más? Salen todos. ¿Por qué? Porque no van a salir. Y al final esto se va a transformar en una guerra. El primer día no, pero han tenido 15 días para tener el apoyo de toda la comunidad. Entonces, como están en esa situación, a mi juicio, con opinión personal, los vecinos van a empezar a quitarle el apoyo al movimiento si siguen pasándolo mal, porque lo están sufriendo ellos. Y por otro lado, el gobierno va a tener dureza de los que son más extremistas. Entonces, al sentarse a la mesa con las medidas, va a quedar claro quién quiere arreglo y quién quiere ¿Usted violencia. cree que se le ha ido de las manos un poco este conflicto al gobierno? No, yo creo que hoy día va a tener que entrar firme. Mira, lo que va a quedar claro es que si Alvarado estuviera empoderado, porque yo sé que Alvarado tiene experiencia política para hacerlo, él en un par de horas con las medidas trabajando se va a dar cuenta al tiro. Pero está empoderado si es prácticamente el único negociador que queda en la zona de la moneda. Pero a mí, yo no he escuchado en ningún lado que él haya presentado las propuestas y haya trabajado. Anoche hubo una suerte de reunión, una suerte de preacuerdo, él pidió la palabra del movimiento, el movimiento esta mañana sale negando que efectivamente llegaron a un acuerdo anoche. Bueno, hay que hacer algunas cosas por escrito, hay que presentar las medidas, y si las medidas no son bien recibidas, y ahí uno se da cuenta que existe gente que no quiere arreglo, porque claramente estos movimientos hay gente que se aprovecha, pero el inicio de este movimiento es lo que nos ha pasado con los estudiantes, que nos perdimos un poquito, nos preocupamos más de los encapuchados del problema real, y son problemas que no son culpa de este gobierno. Si la culpa de este gobierno es el manejo político de estos conflictos, si los conflictos vienen hace muchos años... Y en ese sentido, haciendo un ejercicio de hipótesis política, si la concertación hubiese estado en el gobierno, ¿el cuento sería diferente? Yo creo que no. Yo creo que no, siempre y cuando tuviera las cifras que tiene este gobierno. Nosotros vemos la segunda ahí en un tremendo titular, este país está creciendo, el empleo, el desarrollo, inversión. Entonces, cuando existe eso, porque el gobierno en eso lo está haciendo bien, la gente dice, bueno, ahora es el minuto que me puedan a solucionar mis problemas. No, pero entiendo que la pregunta del José va al manejo político. Si No, la concertación espera. se hubiese manejado políticamente mejor, con Yo más creo que- muñeca política. Yo creo que tenía bastante más... A ver, era un gobierno bastante más malo que este, pero con muñeca política. Este es un gobierno que lo ha hecho bien, con mala muñeca política. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si la concertación ha tenido los números que tiene este gobierno, el conflicto se habría desatado igual. A lo mejor se habría arreglado más rápido. Entonces, lo que yo creo es que ojalá el presidente de la República cree un comité de emergencia y además cree un comité de análisis de los conflictos que van a venir Pero en lo las distintas áreas. Lo publicaba el Mercurio hace... ¿Ah, lo tiene? Usted lo decía, que se anticipó Se en está algún buscando momento. No, anticipación. El comité de crisis. No, ese comité lo que hace, según lo que yo sé, es estudiar el tema de qué puede venir. Yo estoy hablando de gente que estudie el problema de Arica, el problema de Calama, el problema de Chiloé, que es súper serio, y diga, bueno, ¿sabéis qué más? Hay que realice propuestas concretas en Exacto, detalle. y con la gente, eso es lo que hay que hacer. ¿Por ¿Alcalde? qué? Porque hoy día el gobierno tiene cifras, el gobierno lo está haciendo bien, este país va como avión hacia arriba, por lo tanto la gente va a pedir solución a sus problemas, y eso hay que prepararse. Y esto no se trata que sea solucionado de un día para otro. Este gobierno tiene la capacidad técnica de sobra de hacer planteamientos a largo plazo, que tendrá que resolver los otros gobiernos. Este inicia, pero hoy día Chile está en esas condiciones, lo están demostrando las cifras, hay toda una estrategia comunicacional de lo que se está haciendo. Bueno, y eso crea expectativas, pues. Alcalde, muchos explican todo este retraso y esta dilatación de este conflicto y el no sentarse a negociar, etcétera, porque el gobierno no quería aparecer cediendo ante estas demandas ciudadanas que se podrían replicar justamente como usted dice, en Calama, que ya estaba más o menos anunciado, y en otras regiones del país. ¿Eso es un error, tratar de dilatar que estos fenómenos exploten en algún momento? Cuando uno deja dilatar esto, cuando se dilatan estos conflictos, empiezan otros a agarrar papas. Y la verdad es que se masifica. Si tú lo haces al principio, pero yo creo que aquí hay que adelantarse. Hay que ir a las regiones y trabajar en las regiones y adelantar y ir buscando soluciones. Sí, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente de Aysén? Si usted cree que la gente de Aysén son delincuentes, no. Es gente que quiere que le ayuden y tienen un petitorio que es compartido por todos. Puede ser mucho, puede ser poco. Yo no conozco exactamente las medidas, pero les puedo asegurar que las medidas van a ser buenas.
porque técnicamente este gobierno está preparado para eso. Ahora, los dirigentes dudan que esas propuestas incluso existan, porque dicen el gobierno por algo no ha mostrado sus propuestas. ¿Por qué el ministro Álvarez no muestra esas propuestas? Bueno, que podrían ser la mejor carta de negociación del gobierno. Lo que pasa es que él podría haber tomado la actitud, a mi juicio, que tomó el primer y segundo día, pero después de 15 días era echarle benzina. Entonces hoy día, yo está Alvarado tiene capacidad de sobra, yo me sentaría a la mesa. Personalmente, mi consejo, siéntense a la mesa con las medidas. ¿Y no queda mal parado el ministro que ahora sea el subsecretario el que tenga que sentarse a negociar? Mire, más que mal parado, no, aquí da lo mismo, hay que solucionar el problema. ¿Hasta cuándo miramos las imágenes y las caras de las personas? Alvarado está allá, puso la cara, la intendenta debe volver, hay que validar a la intendenta es una muy buena intendenta, pero parte de la estrategia que hay que tener como comité de crisis de ahora en adelante es empoderar a los líderes regionales. ¿Se tiene estrategia? Esa es la pregunta que me cabe a mí. Habría que preguntarle al gobierno. En este caso, si tenía, estaban equivocados, porque la verdad es que este es un problema político, por falta de manejo político, no técnico. Yo les aseguro, y les repito, les aseguro que las propuestas que va a hacer el gobierno, y que está trabajando con esta nueva ley que va a haber de sopa extrema y todo, van a ser muchísimo mejores que cualquier posibilidad que hayan tenido con la concertación. Pero cuando uno deja que esto se incendie y que se empiecen a meter factores externos, porque tampoco vamos a decir, mira, es que estos conflictos son preparados por el Partido Comunista, la concertación y gente que viene de afuera. No, yo creo que son movimientos ciudadanos que hay que validar. El problema es que cuando se dilatan, se meten los que se aprovechan. Y ahí queda la grande, porque al final los grupos radicales empiezan a mandar y nosotros no necesitamos grupos radicales. Bueno, en la línea de esas declaraciones está lo que señaló el ministro Longueira en algún momento, incluso el ministro de Salud, que efectivamente había una suerte de red de apoyo desde afuera, incluso desde Santiago. ¿Se equivocaron? Es que esa red se crea, por supuesto que la gente se aprovecha y han salido en las marchas gente que no tiene nada que ver con Aysén. Pero eso hay que decirle al ministro que él como viejo político deberá preverlo, que eso siempre pasa. Así que hay que adelantarse a esas cosas. Y para adelantarse, perdón, Carla, viene el segundo tiempo del gobierno ya, en medio de esta crisis. ¿Cómo se gobierna sin experiencia política? Porque por mucha eficiencia técnica que uno pueda tener, esto es política. Pero hay mucha gente que tiene experiencia y se va a empezar a meter. Yo creo que lo que pasó con los estudiantes y ahora lo que pasó con Aysén, espero que no se repita. Yo creo que el gobierno va a tomar y el presidente va a tomar las medidas porque tiene las herramientas. Yo estaría súper preocupado si un gobierno no tiene las herramientas para buscar soluciones a los problemas. Pero si hay un gobierno que tiene herramientas para buscar soluciones, como lo ha ido demostrando y como lo demuestran todas las cifras, es cosa de adelantarse. Alcalde.